Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré a cómo descargar e instalar el antivirus McAfee. Primero vamos a mi página web, se la dejaré en la descripción del video, que es esta. Bueno, vamos aquí, antivirus McAfee, versión 8.5, licencia de por vida. Y vamos al link que está acá. Y bueno, ustedes descargan aquí, pero yo no, porque yo ya lo tengo, así que bueno, aquí estamos. Bueno, leer, si quieren léalo. Esto, de que este programa no ha sido, o sea, sí subido por mí, pero el programa no lo hice yo. Yo solamente le paso la data. Entonces abran el setup, esperan esto. Y bueno, aquí le ponen setup y se empieza a abrir esto. Bueno, ya va a terminar. Y se nos va a abrir automáticamente el instalador. Ahí está. Bueno, aquí le ponen siguiente. Bueno, y acá le ponen perpetuo. Y si por ejemplo ustedes quieren poner Argentina, no está. Así que póngale España. Y que acepta los reglamentos de la licencia y le ponen OK. Típico personalizada, a mí me da igual, pero yo le pongo, o sea, ustedes pónganle típica. Acá le ponen donde quieren que se instale McAfee, le ponen siguiente, protección máxima, siguiente, y acá le pueden instalar. Yo no, porque yo tengo otro antivirus, que bueno, yo lo he probado y testeado, pero finalmente me gustó demasiado, pero me borraba algunos archivos que yo no quería. Por ejemplo, los keygen, eso te los borra automáticamente. En caso el de No32 no te los borra, o sea, a veces te pide, pero este no, te los borra automáticamente. Así que bueno, yo le puedo cancelar, sí, finalizar, y después instalar Speedward, y le pone siguiente y ya está, se instala solo, es muy simple. Y bueno, ahí ya tienen su antivirus McAfee full. Así también este video tutorial. Si te gustó, suscríbete a mi canal.